Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas de Casa Negra. Muchísimas gracias por acompañarnos, a quienes ya estén. Gracias a quienes están por conectarse o quienes se irán uniendo también a esta que es nuestra última charla del ciclo Conversando Cine, que bueno, se había titulado Volumen uno, el quehacer documental en palabras de sus creadores. El día de hoy pues estoy muy contento por el invitado que vamos a tener para la clausura del ciclo. Él es Julio López Fernández, ya les contaré un poco sobre él. Vamos a charlar un poco sobre su trayectoria en el medio audiovisual, ya que él es, aparte de director, es productor también, guionista desde luego, y bueno, en tanto su ópera prima que es La Batalla del Volcán, su ópera prima como director, que es la película que vamos a abordar más a profundidad, independientemente de todo lo demás que comentemos con Julio el día de hoy. Y bueno, los y las voy a dejar con el tráiler de La Batalla del Volcán. Regresamos para conversar con Julio López. Muchas gracias por estar acá. Con la luz del día se iniciaron nuevamente los enfrentamientos en esta capital. En Mexicanos, Soyapango, Ayutuxtepeque, Santa Marta y Sacamil, fuerzas gubernamentales atacaban posiciones guerrilleras. Están tirando cañones 5 de 305 milímetros a la gente civil. ¡Prensa! Síguele, salgan de ahí. Hay un clima creciente de terror e incertidumbre. La Fuerza Armada ha acusado al FMLN de atacar a la población civil. Hasta que saquemos el último, vamos a salir de aquí. Estamos dispuestos a salvar al pueblo, a todo el pueblo salvadoreño de los delincuentes terroristas. Nosotros estamos ya decididos a derrotar al régimen de Cristiano, a la dictadura fascista, a la Fuerza Armada y a todos. Estas posiciones ya han sido consolidadas, ahorita estamos organizando a la población, la gente se ha incorporado, todos sabemos de que esta es la batalla final y tenemos que ganarla. Aquí en Sacamil se libra desde las 4:30 de la mañana una batalla crucial. Fuerzas del gobierno de los batallones Belloso y Atlacac intentan desalojar a las fuerzas guerrilleras. Ah, qué lejos, esa onda, Puta, Pero ya le quitaron las placas. ya la bajaron, man. Ahí está, 11 de noviembre del 89. ¿Cuántos años son? 25. Parece mentira, ¿verdad? Que ni pensábamos quedar vivos nosotros, ¿no? No. Bueno, eso fue el tráiler de La Batalla del Volcán, película documental del año 2018, dirigida por Julio López Fernández, que es nuestro invitado el día de hoy, esta tarde, acá en Casa Negra. Julio, ¿cómo estás? Hola Ramsés, ¿qué tal? Pues aquí encantado de estar con la comunidad de Casa Negra platicando de documental y de la Batalla del Volcán. Exactamente, pues muchísimas gracias antes que otra cosa por aceptar nuestra invitación. Estábamos programados para la semana pasada, como muchos y muchas de ustedes lo pueden recordar, pero bueno, por cuestiones de logística estamos aquí en un horario un poquito más temprano, igual con un leve retraso por cuestiones técnicas, pero bueno, ya estamos acá y listísimos para platicar con Julio. Bueno, antes, bienvenido Julio, muchas gracias nuevamente. Voy a leer una muy breve sinopsis de Julio, para que pues esto nos dé pie a que él mismo pues nos cuente con sus palabras cómo fue su inicio en la trayectoria, en el medio audiovisual. Y bueno, rápidamente, Julio López Fernández es director y productor cinematográfico de nacionalidad mexicana salvadoreña. Ha producido y dirigido proyectos audiovisuales en México y todos los países de Centroamérica, y sus películas retratan realidades de esta región. Es cofundador de la casa productora mexicana Cine Murciélago. En su filmografía como productor destacan 7 largometrajes que han sido estrenados y o premiados en numerosos festivales internacionales, así como su ópera prima como director, el documental La Batalla del Volcán, de la cual pues ya pudieron ver ahorita el tráiler, un avance. Estuvimos compartiendo algunos pases para ver la película
quienes la hayan podido ver, quienes se comunicaron con nosotros y les mandamos por ahí la oportunidad de visionarla, pues esperemos que nos acompañen el día de hoy para que todas las preguntas, dudas o comentarios que tengan para el director, pues es el momento preciso porque lo tenemos acá. Y bueno, en la filmografía de Julio por ahí hay varios cortometrajes y largometrajes como Ausencias, por ejemplo, que fue en donde él fungió como director. Es un cortometraje de Tatiana Hueso, bastante premiado y reconocido también, así como, bueno, ya lo mencionaba, todos los demás trabajos en los que él ha colaborado. Y bueno, él es quien nos va a estar acompañando esta tarde. Así que bueno, Julio, quisiera comentarte rápidamente, creo que ya has visto por ahí los otros conversatorios, que haciendo el recuento, pues son cuatro los anteriores con distintos invitados. Y bueno, lo que nos gusta hacer de inicio, para ir conociéndote un poco más a Julio López como persona, antes que como documentalista, productor audiovisual, que nos cuentes un poquito en orden cronológico desde, no sé si fue desde tu niñez o desde tu adolescencia, juventud, cómo fue que te empezaste a interesar en el cine como tal, antes de ponerte tú como objetivo hacerlo, dedicarte a él. ¿Cómo fue, si lo recuerdas, o estos primeros acercamientos al cine, Julio? Sí, claro que sí. Fíjate que yo nunca pensé en hacer cine, la verdad. Fue algo que fue llegando poco a poco de una manera un poco aleatoria. Eh, yo estudié en la UNAM Comunicación Política con un enfoque mucho más teórico, digamos, académico. No estaba muy claro en ese entonces qué quería estudiar, realmente a qué me quería dedicar, pero sí tenía como claro que me interesaba mucho como esta parte académica, por un lado, y por otro lado me gustaba mucho viajar, ¿no? Yo quería, o sea, algo que sí tenía muy seguro era que yo quería viajar. Y un poco antes de entrar a la universidad estaba con un amigo, con Alejandro Funes, y él me enseñaba sus fotos, estaba haciendo foto fija, todavía se hacía foto con película, no se habían masificado las cámaras digitales, Uh-huh. y él me dijo una frase que me marcó mucho, que decía, la foto es el mejor pretexto para estar en cualquier lugar. Y me pareció una idea genial, porque, digamos, es un pretexto ideal para estar en el cumpleaños de un familiar tuyo y en el evento histórico más importante de la década de tu país. Si eres fotógrafo, tienes una razón por qué estar en ambos encuentros y en toda esa gama. Y como que me metió esa semillita y me metí a estudiar foto, a querer hacer foto documental. Y a lo largo de mi carrera estuve estudiando en diversos centros de formación foto documental. Y justo fue el cambio entre de lo análogo a lo digital. Empezaron como a ya ser muy baratas las cámaras digitales y empezar a experimentar ya no solo con foto digital, sino que con video digital para hacer documental. Fue como un paso muy natural. Cuando terminé la carrera, me regresé a vivir a El Salvador. Yo soy mexicano y salvadoreño, mi madre es salvadoreña, mi padre es guatemalteco. Yo nací en México y siempre he vivido en los tres países un poco, aunque sobre todo en México y en El Salvador. Y cuando terminé la carrera me regresé a El Salvador justo a incorporarme al equipo de unos amigos que habían hecho una productora de video que se llama Trípode Audiovisual, que es una de las dos grandes productoras del documental de la Batalla del Volcán. Sí. Y ahí digamos que me metí de lleno un poco sin planearlo tanto a hacer documental con el bagaje que ya traía de todos mis años de estudio, digamos, y de formación, y de ahí ya nunca más paré, ¿no? Y digamos que de hacer cortos documentales empezamos a pensar en hacer largos documentales, empecé a hacer también un poco de experimental, hicimos un montón de periodismo, hicimos videoclips, hicimos videoarte. Fue una época como muy prolífica de aprender haciendo, porque en realidad no estudiamos formalmente de cine. Y empezamos a hacer ficción, y de ahí, digamos, ahí ya estamos llegando este periodo como prolífico, digamos, de muchos trabajos. Fue entre el 2009 y el 2013, pero ya en 2013 ya me planteé hacer mi primer largometraje, ya me sentía listo para hacer mi primer largometraje, que ha sido un camino que ya lleva 9 años, ¿no? Con la Batalla del Volcán que estrenamos hace 2 años. En ese camino me encontré con la ficción también, y entonces ya estoy haciendo también ficción. Estoy a punto de estrenar mi primer largo de ficción, esperemos que el primer trimestre del próximo año. Uh-huh. Y también, mientras iba preparando y cocinando Fuego Lento, la Batalla del Volcán, me asocié con Marcela Zamora, una directora salvadoreña.
ya éramos amigos de varios años antes y siempre hablábamos de que sería bueno trabajar juntos y empezamos una serie de proyectos juntos que terminaron siendo El cuarto de los huesos de Marcela Zamora y Ausencias de Tatiana Hueso. Y eso fue mi primera entrada como productor y de ahí me quedé como varios años también mientras preparaba mi película trabajando como productor y me parece que son 7 largos lo que se estrena este tiempo con mi faceta como de productor, digamos. Así que así han sido estos últimos, digamos, del 2000 para acá, 11 años, Ujú. más o menos de trayectoria. Pero fue muy casual, la verdad nunca me imaginé que iba a hacer eso y nunca quise estudiar cine como tal, sino que de alguna forma fui como autodidacta. Tomé muchos talleres, pero ha sido muy autodidacta también. Hay que tomar en cuenta también que mi carrera empezó en El Salvador, un país que no tiene nada de infraestructura para hacer cine, ¿no? No Claro. hay escuelas, no hay fondos, no hay ley de cine, no hay, de hecho hay muy pocas películas además, Ujú. entonces tampoco era como una opción estudiar cine, sino que era como salir a la calle a hacer audiovisual y ir aprendiendo en el camino. Claro, sí. Ahora, sobre la batalla del volcán, comentas que ya son aproximadamente 9 años de que iniciaste esta aventura, desde que se concibió y tal. Sin embargo, viene de mucho antes la inquietud que tú empezabas como a sentir sobre el por qué retratar esta realidad y por qué documentar lo que sucedió en la guerra civil de alguna forma, que pues bueno, en la película es como utilizas material de archivo que pues nos lleva a esos momentos tal cual a la época y adicionalmente pues tú grabaste nuevo material con una puesta al día con los protagonistas pues ahora sí que de ambos bandos. Pero bueno, cuéntanos un poco cómo fue tu acercamiento más personal y cómo es que nace, de dónde viene esta inquietud de querer documentar esta situación en particular. Pasa algo que yo tengo como muy claro y mucha de la gente con la que hemos trabajado lo tenemos como muy claro, que es como un compromiso social, digamos, hacer arte con compromiso social. Eh, Marcela Zamora dice una frase que a mí me encanta y que yo ocupo mucho, la directora Marcela, que es que cuando El Salvador sea un país feliz, vamos a hacer películas felices o vamos a hablar de temas felices, pero mientras siga siendo un país con la crisis social en la que lleva inmerso prácticamente toda su existencia, hay que hacer películas sobre eso, ¿no? Entonces, digamos, casi toda mi obra como director, hay muchas cosas artísticas y muchas cosas digamos, de música y reportajes y otras cosas, pero los Ujú. proyectos más ambiciosos sí son un retrato de la realidad social de El Salvador. Entonces, cuando llegó el momento de escoger un tema para hacer mi primer largo, yo sabía que quería hablar de la violencia en El Salvador, porque me parece que es tal vez el mal que más daño le hace a la población salvadoreña, que evidentemente tiene causas económicas, tiene causas históricas, tiene causas sociales, pero yo quería abordar la violencia. Y me puse a investigar el fenómeno más visible de la violencia en El Salvador, que son las pandillas, las maras, ¿no? Las llamadas maras, Ujú. las pandillas en El Salvador. Y empecé a investigar ese tema y me encontré con una realidad brutal, digamos, de unos niveles de brutalidad terribles, de una descomposición social, con, con, con los jóvenes que se integran a las pandillas, que yo no me podía explicar y sentí como que la necesidad de antes de tratar el fenómeno de la violencia contemporánea había que ver de dónde viene esa violencia. Y era como Sí. muy evidente que esa violencia es un resultado directo de la guerra, era como una intuición muy evidente, que era un resultado de la guerra que acabábamos de pasar, ¿no? La guerra terminó en el 92. Esto era poco de menos de 20 años después de la guerra cuando yo empecé a hacer esto. Y dije, bueno, en realidad, dentro de mi análisis como autor, para entender la realidad salvadoreña, yo creo que tengo que partir de la guerra civil y ahí fue cuando decidí hacer una película de largo aliento sobre la guerra civil. Digamos que mi interés era la violencia de las pandillas que me terminó llevando a la guerra. Lo interesante, digamos, es que a la mitad del proceso de hacer la batalla del volcán me di cuenta de que en el fondo yo sí necesitaba, digamos, a nivel personal, hacer esta película ya no solo a un nivel artístico, sino que a un nivel personal, porque es una película que me ayudó a entender mucho quién era yo, quién es mi familia, y quién es mi ciudad y quién es, cómo es mi país, a explicarme, digamos, muchas cosas de mi país y un camino larguísimo con un montón de aprendizajes que hemos tenido con la película. Claro, sí, desde luego. Mira, ahorita estoy pensando, haciendo una pequeña conexión. El conversatorio pasado tuvimos el gusto de charlar con Axel Ancira y sobre su película El cine de la utopía. La conexión va por acá porque él tampoco estudió cine tal cual.
Entonces las herramientas que él fue adquiriendo fueron también como sobre la marcha, con práctica y de forma autodidacta. Pero pues a la vez, desde luego que su formación en estudios latinoamericanos en su caso, pues marcó muchísimo el interés y el interés y las inquietudes que le fueron surgiendo de qué es lo que quería retratar con el cine y hacia dónde se fue acercando, ¿no? Hacia dónde es su sesgo. En tu caso, pues es algo similar, ¿no? Porque tú, habiéndote formado en comunicación política, pues creo que es natural que independientemente de lo personal, pues te hayas como involucrado también en este compromiso, como tú bien lo mencionas, en este compromiso social, en esta búsqueda también como de identidad, de quién eres tú, quién es tu familia y un poco entender algunas cosas de actualidad a partir de la reconstrucción de un hecho del pasado, ¿no? Entonces, creo que es importante señalar eso, que creo que pasa en muchas ocasiones, tanto con documentalistas como con personas que están haciendo ficción actualmente aquí en México o en cualquier lugar de Latinoamérica, no sé, abordando ahorita este tema de que muchas personas, nuevas generaciones, personas de mi edad, luego tenemos como mucho este estigma de si no estudias cine, nunca vas a poder hacer cine, luego nos meten como un poco esa idea en la cabeza, cuando realmente pues hay muchísimas otras posibilidades, ¿no? Las herramientas que uno va adquiriendo, habiendo estudiado o habiéndose formado, sea en donde sea, con quien sea, y bueno, las experiencias de vida, pues como que todo suma, ¿no? Todo ayuda para encaminarte hacia lo que quieras como contar. Entonces, ¿Tú cómo consideras esta situación? ¿Qué nos puedes decir en este respecto de hacer caso o no hacer caso, de estudia cine y si no, no lo vas a hacer? En tu caso, pues digo, ya vimos que no fue estrictamente necesario. Entonces, ¿qué podrías decirle tú en este caso a estas nuevas generaciones que quieren hacer cine y de repente se topan con este rollo de que no es nada fácil, accesible, no es barato, pero que tienen como la inquietud de contar historias con el audiovisual? Mira, hay una idea muy clara y que yo la digo mucho. Ahora doy clases de documental y las disfruto mucho, me encanta dar clases y yo siempre le digo a los alumnos y a las alumnas con las que tomo clase que en realidad, a ver, no es que no haya que estudiar cine, al contrario, lo que no es necesario es ir a una escuela de cine. O sea, tú no necesitas ir a una escuela de cine para hacer cine, pero necesitas estudiar siempre, ¿no? Y no es que estudies un par de años, o sea, es un estudio permanente, ¿no? De formación, o sea, para hacer una película tienes que estudiar y tienes que estudiar muchísimo para hacer una película decente, no digamos una buena, ya por lo menos decente. Es un trabajo bastante titánico, es una de las artes más complejas por todo lo que implica hacerlo. Entonces, yo les diría, digamos, a las nuevas generaciones que no importa si van o no a la escuela de cine, no importa si les alcanza o no, no importa si los seleccionan o no en las escuelas de cine, lo que sí hay que hacer es estudiar un montón, ¿no? Leer un montón, caminar, salir a ver la realidad. Siempre cito a Herzog cuando él dice lo mismo, que no hace falta ir a escuelas de cine, sino que lo que hace falta es leer y caminar y conocer la realidad y vivir la vida para tener algo que decir. Me da risa que Herzog dice eso, pero cuestan miles de dólares sus cursos, ¿no? Exacto. Pero bueno, digamos, eso es súper importante. Y además yo fíjate que cuando decías de justamente esta idea de que yo no estudié cine, pero que sí tengo mi carrera como mucho más teórica en ciencias sociales y en ciencias políticas. O sea, yo sí estoy convencidísimo de algo y es lo que, digamos, y todo mi marco teórico para hacer películas va sobre ese sentido, que es que nosotros somos creadores de discurso y eso es importantísimo entenderlo, ¿no? Ya tenemos un medio muy específico que es el cinematográfico y que hay que aprender las reglas del lenguaje cinematográfico y las técnicas para hacer lenguaje cinematográfico, sí. Pero en principio somos creadores de discurso, no nos diferenciamos en ese sentido de escritores, de periodistas, de académicos, y tenemos que tener una formación, siento yo, igual de sólida para poder entrar a la plaza pública con nuestro discurso a que dialogue con otros discursos. Ya no solo con el público, sino que con otro tipo de discursos, y ese sí es un compromiso para mí ineludible, ¿verdad? A mí me encanta, digamos, el cine documental y también el cine de ficción, porque llega un punto en el que a mí no me gusta hacer diferencias entre los cines, ¿no? Ambos son un medio de representación audiovisual para generar historias, ¿no? Y contenido, independientemente si es documental o ficción. Pero sí me parece que
que tienes que tener una formación súper, súper sólida para poder articular un discurso que realmente dialogue con cualquier persona que esté allá afuera, sea un historiador, sea un académico, sea un artista, sea un curador, sea un crítico, ¿no? O sea, sí es nuestro compromiso, digamos, mucho más, y además tu película tiene ciertas búsquedas de reflexión para entender la realidad, para entender la sociedad. Sí tenemos que tener como ese nivel discursivo y eso implica un estudio permanente, ¿no? De tu realidad, de la sociedad, a la par de lo otro. Lo que a mí, yo, ¿por qué escogí esto? Tal vez ya cuando tenía como muy claro esto, porque también es un discurso artístico, ¿no? Es decir, en este caso, La Batalla del Volcán, que es una película que retrata un hecho histórico, digamos, tiene una base histórica muy grande, tiene una base de análisis político, histórico, militar detrás, pero también tiene una base, digamos, de las personas, porque al final el cine, yo pienso que el objetivo respecto a hacer una tesis de un doctorado en historia o un reportaje o un programa de televisión, el cine lo que tiene que hacer es retratar el alma humana, ¿no? Como su objetivo último para el arte, ¿no? Retratar algo del alma humana. Sí. Y eso a mí me encanta también. Entonces, digamos que el cine, y en este caso el cine documental, a mí me permite tener como estos análisis sociales, históricos, pero también me permite hacer discursos artísticos, me permite estar en la calle, me permite conocer a la gente, vivir la experiencia con la gente. Entonces me parece una herramienta súper, súper completa como autor para vivir la vida y entenderla y disfrutarla, ¿no? Que definitivamente yo creo que se disfruta mucho más que nada más un texto o nada más algo, Claro. digamos, fotográfico. Pero bueno, esa es mi opinión. Seguro que, digamos, la gente que se dedica a esos medios no, pero yo lo encontré como el medio perfecto para saciar todas esas búsquedas y esas necesidades personales. Claro, sí, sí, sí. También es muy interesante lo que comentas porque igual, bueno, muchas veces uno se encuentra de repente en diálogos en los que se busca como encasillar al cine, a todo el fenómeno cinematográfico en una sola cosa. Si es arte, si es entretenimiento, si es puro mercantilismo, si es tal o cual. Entonces yo, tomando lo que tú estás diciendo justo ahora y pensando en tu película justamente, pues creo que es un perfecto ejemplo, tanto lo que dices como tal cual tu película, son ejemplos como de todas las posibilidades que hay en el cine, ¿no? O sea, tal cual el fenómeno no es como que sea una sola cosa, es más bien como un pulpo, ¿no? Es un medio polisémico en ese sentido, porque puede ser tanto esto como lo otro, y todo al final pues se junta. En tu caso, lo acabas de comentar, algo bastante válido, ¿no? Que su fin último, el fin último del cine sea como retratar algo del alma humana, pues vaya, muchas personas yo creo que estarán de acuerdo contigo. Ahora, que tú comentabas también hace rato, ¿no? Que das clases de documental, lo disfrutas mucho. Obviamente, pues bueno, uno como alumno también te puede decir lo mismo, se disfrutan muchísimo las clases contigo, Julio. Pero bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre tal cual el proceso de cómo fue filmar la Batalla del Volcán, si te parece. Algo que a mí me interesaría mucho que nos contaras para que lo sepamos todos y todas acá en la comunidad de Casa Negra. Tú al involucrarte en un hecho tan personal y tan fuerte, porque bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, tu búsqueda, seguramente en algunas cosas consciente y en otras inconsciente, ¿no? A lo que llegaste filmando esta película, pues vaya, debe ser algo muy impactante a niveles internos, ¿no? Tanto psicológicos como a otros niveles. Entonces, ¿qué tan difícil es, a pesar de que no te fuiste tú con tu equipo y con tu cámara a filmar un conflicto armado tal cual, pero bueno, regresar a eso que significa tanto para ti, para tu identidad, qué tan fuerte es estar retratando esa realidad tanto actual como del pasado? ¿Qué tan duro es y cómo puedes lidiar con ello? Yo creo que es muy duro retratar, digamos, yo lo llamo la temática de derechos humanos, ¿no? O sea, nosotros hicimos en mi trabajo como productor y como director, porque también hicimos bastantes cosas para televisión internacional en El Salvador, o sea, son temáticas de derechos humanos, ¿no? Y lugares, regiones como el norte de Centroamérica, o sea, digamos, hay una grave crisis de respeto a los derechos humanos en todos los sentidos, tomando de la guerra civil para acá, ¿verdad? O sea, nosotros hemos hecho películas sobre migración, que creo que no hay que explicar
el fenómeno y la crisis de migración que sigue hasta el día de hoy, ahorita con las caravanas. Sí. Hay problemas de desaparición forzada por razones políticas en las décadas anteriores, ahora por crimen organizado. Tenemos problema de tortura, tenemos problema de violencia sexual, tenemos, o sea, digamos, tenemos todo ese panorama y ante el compromiso, salir a documentar esa realidad, evidentemente es muy duro. Creo que también, y además aquí lo importante es que nuestro trabajo, en todo caso, o sea, digamos, nuestros sentimientos como creadores de discursos sobre derechos humanos en el norte de Centroamérica no tiene nada que ver con cómo nos sintamos bien o mal al hacerlo, la verdad, ¿no? Sobre todo cuando estamos retratando a las víctimas de todas estas atrocidades, Claro. digamos, aquí en primer lugar es la víctima. Y yo creo que en ese sentido uno, en su casa, en sus procesos, tiene que tener una salud mental como muy aceitada, digamos, como muy bien trabajada para poder seguir haciendo bien tu trabajo, ¿no? O sea, al fin y al cabo, uno, como el creador del discurso, no importa tu salud mental, digamos, o solo importa en la medida en que estés haciendo bien tu trabajo. Por eso también hay que estar como muy atentos cuando tu salud mental ya se está viendo muy afectada por tocar estos temas, de dar un paso atrás Claro. y trabajarlo, ¿no? Porque entonces, si tú no estás bien mentalmente, psicológicamente, para tratar estos temas tan terribles, tan dolorosos, de una realidad tan brutal, no lo vas a hacer bien. Y eso es una falta de respeto ante las personas, ante las víctimas de estas violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado en eso, pero definitivamente no es lo importante en esta ecuación. Lo importante son las personas que te están dando o sea, que han vivido en carne propia esas violaciones y que están así siendo partícipes de tu proyecto audiovisual, ¿no? Eso es súper importante. En ese sentido, yo también le reconozco, o sea, a los periodistas que están todos los días tocando estos temas, y hay muchísimos en la región, que llevan años y años y años, que han sido perseguidos por diferentes grupos contrarios a lo que están diciendo, todos mis respetos, porque sí es una profesión dificilísima. También en el caso de los defensores de derechos humanos, más aún, ¿no? Porque sí es o sea, yo tengo todos mis respetos a estos profesionales. Nosotros como documentalistas, de alguna forma, dependiendo la carrera de cada quien, pero en principio tú te metes en una película y luego sales, entonces vas entrando y saliendo. Y eso yo creo que como al hacer películas te da un poco de respiro, no necesariamente, pero sí es mi caso, ¿no? Y yo también después de varios años de hacer todos estos trabajos tuve que dejar de hacer documental con todas estas temáticas de derechos humanos porque evidentemente, o sea, psicológicamente, anímicamente estaba como muy afectado y necesitaba descansar. También ahí yo creo que encontré la ficción, porque también la ficción de alguna forma te permite hablar de estos temas sin involucrarte a encontrar el alma humana de las personas que retratas, ¿no? Y en ese sentido encontré como una herramienta muy útil y tal vez por eso la siguiente película que sigue de La Batalla del Volcán es ficción, tocando un tema dificilísimo también y muy, o sea, digamos que está ahorita muy en la agenda pública y que es muy doloroso, que es la violencia sexual en contra de las mujeres. Pero es una ficción, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es lo mismo recrear este tipo de discursos en una ficción que ir a hablar realmente con mujeres o con personas que hayan vivido este tipo de violencia. Entonces, ahí es donde uno va navegando entre eso, pero como siempre el compromiso es tener el máximo respeto ante las personas que te están dando su testimonio, ¿no? Y uno yo creo que se tiene que hacer a un lado en ese sentido. Sí, claro. Al final, digo, entiendo bien esto que comentas. Al final, tu trabajo es sencillamente contarlo, exponerlo, ¿no? O sea, tú estás creando ese discurso para exponerlo, para darle visibilidad y pues bueno, en cierta forma puede que sea un sacrificio, pero estoy de acuerdo, lo entiendo, que sea como que el otro, sea quien está siendo retratado, retratada, pues sea como quien interesa al final de cuentas, ¿no? Su salud y su pues todo. Bueno, en este sentido igual preguntarte, ya que lo mencionas, ¿no? O sea, sobre cómo abordar a los personajes, más bien a las personas que estás retratando. Quisiera preguntarte ahora que, bueno, La Batalla del Volcán ya tiene se estrenó en el 2018, ¿correcto? ¿Fueron sus primeras exhibiciones? Correcto. Ok, en estos 2 años y que la siguen todavía mostrando en festivales recientemente, se muestra en otros países, tanto aquí en México como en Centroamérica, en otros países de aquí del continente. Hace unas semanas, si no es que me parece la semana pasada, estuvo presente en un festival en New York. Preguntarte sobre las personas que estuvieron
que tuvieron como las agallas para participar contigo en la película, ¿has recibido alguna retroalimentación de que si ellos ya vieron la película, qué piensan al verla, qué sienten, qué impresiones te han dado, ya sea ellos o personas del Salvador que hayan vivido estos hechos de primera mano? No sé si alguien te ha dado alguna retroalimentación al ver la película para saber cómo es que la han sentido. Sí, por supuesto, por supuesto. Y te adelanto, digamos, como una especie de información que apenas estamos comentando en público, que es que ahora viene la última etapa. En noviembre vamos a publicar un montón de materiales nuevos, como un universo multimedia sobre la batalla del volcán. Entonces Excelente. hemos estado trabajando muchísimo en el proyecto. Todavía no ha terminado, al contrario, falta el último empujón. Okay. El último topón, como dirían en un combate en la guerra, okay. Para cerrar este proyecto. Y en ese sentido hemos hablado mucho. Y a ver, para mí siempre es súper importante resaltar que si yo necesitara usar una sola palabra para describir la película de la batalla del volcán o el proyecto, sería diálogo, ¿no? Es decir, la película está toda basada, tiene distintos objetivos a nivel, digamos, artístico, político, histórico, pero todos esos objetivos apuntan a generar un diálogo. Entonces toda la película es un diálogo, y luego evidentemente se generó, y nosotros hemos dado mucho espacio a que se muestre la película y luego genere un diálogo, ¿no? Más claro. Todos los diálogos que la película habrá generado, que nosotros no somos testigos, ¿no? Con el público y sus familias, sobre todo en El Salvador. Entonces ha sido un diálogo permanente, la verdad, tanto con las personas que salen, o sea, las hemos ido a presentar juntos en El Salvador. Muchas veces, yo estando en México, algunos de los personajes han ido a presentar la película. Okay. Ellos fueron los primeros en verla, digamos, prácticamente todos los personajes la vieron antes de que se estrenara, o el primer día de la función inaugural, manteniendo como ese respeto ante la creación de discurso que ya te comentaba antes. Para mí es fundamental que ellos estén, que aprueben la película, que les guste y que la quieran compartir, y afortunadamente eso ha pasado, ¿no? Fue una tarea que no fue sencilla, en el sentido de que El Salvador es un país muy polarizado, y el tema de la guerra todavía hasta hace muy poco polarizaba de una manera muy nociva. Entonces la película, al intentar destrabar esa polarización y tener un diálogo real y honesto y humanista, como experimento terminó funcionando, y eso ha sido increíble, ¿no? Yo creo que la película funciona muy bien afuera, pero entre más se aleja de Centroamérica tiene menos impacto, y entre más se acerca sí genera un impacto muy fuerte, ¿no? Es una película muy local, muy salvadoreña, muy para hablar de muchas cosas como internas, ¿no? Y eso ha funcionado, yo creo que súper bien. Y a nosotros, de alguna forma, pienso que la pandemia del COVID-19 iba a ser nuestro segundo año de ruta de festivales, que desde una óptica nos afectó, ¿no? Entre que algunos se cancelaron, ya no se hicieron. Yo tenía un par de viajes por ahí que se cancelaron, pero en realidad yo creo que no potenció la película, la verdad. El hecho de que ahora sea la distribución en línea nos ha ayudado a que llegue a más gentes, sí, y a que haya conversatorios prácticamente todas las semanas. Llevamos varios meses teniendo conversatorios todas las semanas sobre la película, y eso es increíble, porque ese es el objetivo de la película, justamente, claro, que haya estos comentarios. Y definitivamente lo más importante es El Salvador, ¿no? Para mí, yo siento que para mí la película llegó a un punto en el que yo usaba una metáfora para describir, digamos, como el paquete emocional que genera la película, y yo lo hablaba como una olla de presión, que hay tantas cosas ahí que por distintas razones nunca se hablaron en El Salvador, que ya estaba yo como una olla de presión, y estaba como una valvulita que sacara todo el vapor. Y yo entendía así la película para mí, y resulta que al enseñarle a la gente, y al recibir todos los comentarios y ver las reacciones y ver cómo se ha ido pasando el boca a boca, genera exactamente el mismo impacto en la gente en El Salvador, me parece. Por lo menos en la gran mayoría que nos lo ha comunicado, es la idea que tenemos, que sirve como esa valvulita para sacar un montón de heridas de la guerra al final, ¿no? Nunca hubo procesos de restauración, no hubo procesos de justicia. Hubo una amnistía que generó un ambiente de impunidad respecto a los crímenes de guerra. No hubo perdón, no hubo verdad, y eso es parte de la violencia. Es una de las 3 grandes bases de la violencia que tenemos ahora, y de la crisis que tenemos ahora, y de la migración que tenemos ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que la misión de la batalla del volcán sí es muy clara, de por lo menos ayudar desde una iniciativa civil, es decir, no relacionada con el Estado ni con un partido político,
generar estos espacios de diálogo y memoria, pensando en que son parte de las bases fundamentales para reconstruir o para construir una sociedad salvadoreña más justa y más igualitaria que definitivamente no tenemos, ¿no? Hoy por hoy. Claro, sí, sí, sí. No, totalmente. Y en ese sentido, tanto la película, bueno, o sea, y todo lo que ha provocado, tanto esto como de mostrarse todavía en varios festivales, de que se estén haciendo estos conversatorios y extender el diálogo, pues es eso, ¿no? Es una ventana justo para que sucedan más cosas, para que se hable más de ello y para que, pues no sé, la película funcione justo como esto que dices, ¿no? Como tal vez una herramienta, como una posibilidad de poder crear algo a partir de ella, ¿no? Con todo lo que ha sucedido y todo lo que comentas, pues bueno, esperemos que esté sucediendo de esa forma y que el diálogo continúe, desde luego. Es algo que, por ejemplo, ayer también comentábamos un poco con David Sonana, que es director de esta película Mano de Obra, película mexicana que recientemente recibió por ahí premios Arieles y todo, y platicamos un poco de eso, ¿no? O sea, sobre que el reconocimiento, el hecho de que se vea y tal, pues es eso es una ventana para que llegue a más gente y que llegue a la gente adecuada, que logre continuar ese diálogo y que haya unión para lograr algo, ¿no? A partir de ello, siempre y cuando pues esta sea la intención, ¿no? Un poco lo que comentabas hace rato, generar como reflexiones en torno a cierta cosa social, algún compromiso que se tenga por ahí importante. Y bueno, volviendo un poquito al tema de la filmación tal cual y de las decisiones que tú pudiste tomar en tanto pues narrativa, lenguaje y todo lo que involucra lo formal en la película, preguntarte un poco también es algo que siempre, bueno, les he estado preguntando a los demás invitados e invitadas sobre tu proceso, porque vaya, un poco también el sentido de estas charlas ha sido como generar una conversación en torno a todas las posibilidades, o bueno, abarcar un abanico un poquito amplio sobre todas las posibilidades que hay en esto del cine documental, lo que conocemos como cine documental, que bueno, hay muchísimas problemáticas desde donde se puede abordar en el sentido de hasta dónde es documental, cuándo deja de ser documental, los tratamientos de la verdad y realidades y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, sobre tu proceso, no sé, hay por ejemplo una escena que, bueno, sin adelantar nada, quienes gusten ver la película, pues esperemos que todavía tengan el chance. No sé, hay un par de secuencias que se ven, no sé, alguien diría como muy naturales, muy casi improvisadas con los personajes, ¿no? Que son emociones ahí que se pueden casi sentir, que a uno le llegan bastante. Entonces lo que yo te quiero preguntar sobre tu proceso, porque bueno, sabemos que en el documental muchas cosas van surgiendo conforme se va rodando, que muchas personas que hacen documental no utilizan un guión, o bueno, utilizan algo parecido, que tientan mucho a la suerte y hacen mucho caso a lo que va surgiendo. Pero bueno, en tu caso y en esta película, cuéntanos qué tanto hiciste tú un proceso de planeación preproducción de la película y qué tanto de la película es no planeado, qué tanto de ello fue como improvisado que surgió al momento. Cuéntanos un poquito de eso, Julio. Fíjate que sí, es decir, como tú decías, el mundo del documental es vastísimo, ¿no? Al final lo que nosotros estamos haciendo es representación. No, nosotros no hacemos realidad y tampoco hacemos verdad, porque es imposible con un aparato llamado cámara de video capturar la realidad. Uno captura la representación de la realidad y esa representación, al tú modificarla, generas una visión de la realidad que es, digamos, la del autor, en este caso, si estamos hablando de este tipo de cine. Entonces, dentro de ese sentido hay una variedad increíble de qué tan real o ficcionado es cada uno de nuestros documentales, ¿no? Todos tienen mucha ficción y todos tienen mucha verdad. Ya depende de cada película, son como esos grados. Esta película en particular estaba absolutamente planificada, ¿no? Planificada. ¿Por qué? Porque yo tenía tres grandes objetivos en la película. Uno era hacer una película coral, en el sentido de que no se había contado nunca la historia en cine, la historia de la ofensiva hasta el tope del 89, y yo quería que la contaran la mayor cantidad de bandos, además para generar este diálogo, que era lo más importante de la película, ¿no? Sí. También me importaba mucho que las personas que hablaran no fueran las personas visibles de los bandos, del gobierno, de los grupos
que pertenecieron al FMLN, de las distintas fuerzas de seguridad del Estado, y de periodistas y políticos. Nadie con perfil público, quería que fueran personas anónimas, gente de trincheras, les llamo yo, que eran los soldados o combatientes guerrilleros que estaban en primera línea de fuego y los civiles que se vieron atrapados en esas líneas de fuego, como en ese perfil de película coral. La otra es que yo quería contar la historia del día 1 al día 30. Ok. Porque como nunca se había contado, y en el mismo Salvador es una historia o es un hecho que está absolutamente, digamos, en las sombras, o estaba absolutamente en las sombras, ojalá la película sirva para compartir eso, había que contarla toda, no solo una cosa, ni había que contarla toda, ¿no? Y la última sí tiene que ver con la apuesta cinematográfica, ¿no? Con estos juegos entre pasado y presente, con el material de archivo que genera una sensorialidad, y también con el hecho de la puesta en escena, de ir al lugar donde ocurrió la anécdota que se cuenta, porque eso genera un plano que tiene varios niveles discursivos, ¿no? Me parece. Claro. Pero entonces, para yo lograr esa película, la tenía que tener súper planificada, ¿no? Nosotros hicimos aproximadamente 100 entrevistas a personas que vivieron la ofensiva, y de esas 100 entrevistas fuimos agarrando las anécdotas para armar nuestros rompecabezas, para poder tener esta pluralidad de voces y poder contarla en orden con los hechos más importantes, ¿no? Y desde el punto de vista del soldado, del combatiente anónimo, además. Eso me hizo que yo la verdad hiciera un trabajo de investigación muy amplio que duró 3 años, y la escritura de un guión que yo diría que es como de ficción el guión, porque efectivamente yo sabía cuál iba a ser la primera secuencia, la segunda, o las anécdotas, para explicarlo mejor, ¿no? Yo sabía que la primera anécdota de la película iba a ser esta, la segunda esta, y así hasta la última. En ese sentido yo tenía como muy, muy, muy controlada la película, tan así que la filmamos en el orden cronológico en que se ve la película, ¿no? Lo primero que filmamos es lo primero que se ve, y lo último, o sea, lo hicimos en orden. O sea, ese nivel de planificación teníamos. Sí. Evidentemente, yo sabía que al llevar a la persona al lugar por primera vez en 25 años, hablar de esto, que probablemente no lo había hablado en 25 años, se iba a dar ya la verdad documental, ¿no? Se iba a dar el aflorecimiento de la memoria, de los dolores, de los recuerdos, de las alegrías, del heroísmo, y en eso sí yo no tenía ningún tipo de control, ¿no? Yo me imaginaba que podía pasar, pero eso sí es como con un grado de realidad y de verdad lo más absoluta posible dentro de esta subjetividad. Por un lado, y por otro lado también yo propicié que, como los que ya vieron la peli lo saben, varios encuentros entre distintos actores de los bandos, que son el corazón de la película, el corazón del diálogo, y yo no sabía qué iba a pasar, ¿no? O sea, es decir, evidentemente todas las personas que participaron ya habían pasado por un proceso que les permitía tener estos diálogos, que definitivamente 25 años atrás no los iban a tener de ninguna forma, así platicadito. Sí. Lo iban a tener con balas de por medio seguramente, o lo tuvieron. De hecho, hay personas que combatieron, se vieron así hace 25 años combatiendo y ahora platicando. Y ya había como una disposición de todos de tener estos diálogos, pero nadie sabía qué iba a pasar en estos diálogos. Ni nosotros ni ellos, ¿verdad? O ellas, porque hay también un diálogo muy, muy importante también que involucra a tres mujeres. Y eso sí, ahí sí hay mucha verdad, ¿no? Entonces, digamos, como para cierre a la pregunta, es decir, estaba muy, muy, muy planificado hasta cierto punto, dejando las condiciones para que en la improvisación del cine documental surgiera la vida, surgiera la verdad, surgieran las emociones reales, que yo creo que sí lo logramos capturar. Por supuesto, no, sí, desde luego, se nota y se siente. Entonces, ojalá de verdad que por ahí los pases que nos quedaron, que son poquitos, pídanos todavía hay chance de ver la película, quienes no la hayan visto, porque, bueno, es una gran experiencia. Rápidamente, Julio, voy a leer nada más unos comentarios que tenemos aquí en el streaming, que bueno, no hay todavía preguntas sobre la película, ni dudas, ni nada, pero Axel Ancira, que es justo nuestro invitado del conversatorio pasado, él dice: saludos a Julio, conozco muy de cerca su película y es extraordinaria. Muchas felicidades por incluirlo en estas charlas. Saludos, Axel, muchas gracias. Muy buen documental. Muchas gracias, Axel. Sí, con Axel estuvimos en un encuentro en Docs MX, que en ese tiempo era Docs de hace un montón de años, ahí nos conocimos. Ajá. Mira, genial. Yo no sabía que ya se conocían. Me gusta saludar a Axel, sí. Qué chido, sí. Bueno, Oscar Ordóñez nos pone aquí, muy buen documental. Yo creo que es de las personas que se comunicaron con nosotros, o tal vez lo vio en otro lado, pero qué buena onda que lo haya visto. Saludos, Oscar. Eliel Reyes nos dice: saludos a mi profe Julio.
Claro que sí. Qué bueno que está Eliel checando el conversatorio, buenísimo. Así es, así es. Y Carlos Sánchez nos pone por ahí una carita de felicidad. Esperemos que esté disfrutando la charla. Y bueno, pasemos entonces, Julio, a un par de preguntitas más y ya. Ah, perdón, me dicen que hay una última preguntita antes de pasar a... No me aparece por aquí, pero ahorita la leemos, ¿vale? Dame un segundito. Pues para que no se queden con Claro las que sí. ganas y de una vez si hay una pregunta, pues que nos hagas favor de responderla, mano. Ah, es de Oscar también, de Oscar Ordóñez. Él nos dice, Buenísimo. Julio, ¿cómo ves el panorama del cine salvadoreño? ¿Crees que deberían haber más producciones? Ya nos adelantabas un poquito tu opinión y bueno, más bien como los hechos de cómo está la situación allá, pero pues cuéntanos un poquito más, Julio, ¿cómo ves tú el panorama del cine salvadoreño? Mira, yo creo que hay, digamos, dos canchas que platicar. La primera es el cine centroamericano. Como somos una región pequeña, siempre estamos, por lo menos desde el arte, y nosotros, nuestra generación particularmente, eh, que nos gusta ver como cine centroamericano. Tenemos varios proyectos que involucran a toda Centroamérica y demás. Entonces yo creo que el cine centroamericano está cada vez más fuerte y al alza, ¿no? Yo creo que si no es ya una de las cinematografías emergentes más interesantes, también de las pocas que todavía no existen, ¿verdad? Porque ya casi todo el mundo tiene cine. Nosotros somos como, digamos, de los emergentes y eso me da muchísimo gusto. Pero dentro de esa cancha, El Salvador es de los que menos tienen cine y tiene que ver con las condiciones, ¿no? Con un desinterés del Estado. Es decir, nosotros necesitamos ahorita generar desde el gremio una ley de cine que nos permita tener como los tres grandes pilares de la cinematografía en cualquier lugar del mundo, ¿no? Que es formación, es decir, tener escuelas, principalmente una escuela del Estado que forme a los cineastas nacionales, luego fondos de producción, que ya hemos tenido por 2 o 3 años, en los últimos 6, 7 años, 2 fondos que por desgracia han desaparecido, pero que afortunadamente existieron porque gracias a esos fondos pudimos rodar y terminar esta película. El fondo Pixels fue el primero para producción y el FONCAS, un fondo para postproducción. Sí. Pero bueno, ahorita no hay fondos, acabamos de entrar a Ibermedia, es una súper buena noticia, pero necesitamos fondos nacionales. Y por último necesitamos redes de distribución, necesitamos una cineteca, una filmoteca, que tampoco tenemos, ¿no? Entonces, es necesario que haya más cine, por supuesto, tiene que haber muchísimo más cine en El Salvador, porque si no, no tenemos esa memoria visual, ni tenemos esta herramienta que realmente genera imaginarios populares, imaginarios sociales sobre nuestra identidad, sobre nuestra cultura, ¿no? Y parte de que El Salvador sea una sociedad tan violenta tiene que ver porque no hay arte y no hay cultura en algún porcentaje importante, ¿no? Y dentro de ese arte y cultura, que no hay lo suficiente que debería de haber, el cine también ocupa un lugar muy importante por su poder masivo. Más ahora en estas épocas de pantallas digitales y de hipervinculación, hiperinformática digital, Claro. es súper importante tener. Y como tú decías, todos los cines, eso es buenísimo. Ahora que están también las discusiones sobre los fondos en México, que se están extinguiendo los fondos y que está esta discusión tan clara, ha habido muchos documentos compartidos entre el gremio que hace como esta distinción, una distinción como muy general de los muchos cines, entre el cine comercial, que está pensado sobre todo con objetivo de generar dinero y generar entretenimiento a través del entretenimiento. Luego está el cine de autor, que tiene una búsqueda artística, reflexiva, ensayística. Hay un cine experimental que busca como esta vanguardia dentro de los medios digitales. Hay un cine comunitario que es también súper importante para que todas las comunidades, no importa ningún tipo de condición en que esté la comunidad, pueda generar su propio discurso. Eso es increíble, eso es necesario, y más ahora en esta sociedad hiperdigitalizada, hiperinformática, ¿no? Y bueno, es una de las grandes luchas que quedan pendientes en El Salvador, en Centroamérica, y en países como México, que no nos vayan a quitar esas plataformas que hay para que haya el cine mexicano, digamos, tan saludable e importante que ha habido hasta la fecha, ¿no? En las últimas décadas. Claro. Sí, y en la región, en Latinoamérica. Sí, sí, por supuesto. ¿Y qué piensas tú? ¿Se está trabajando ahorita en ello, en alguna de estas cosas que se necesitan en El Salvador, o apenas se está poniendo sobre la mesa? Fíjate que el gobierno de El Salvador tiene un poco más de un año, que además coincide con la entrada de la pandemia, entonces no ha sido prioridad para nada el cine. Sí. Hasta la fecha, faltará que ver, ¿no?
pensemos que la región centroamericana siempre está en cierto grado de conflictividad importante Ujú. y ahorita yo creo que estamos llegando a un cenit de conflictividad en toda Centroamérica muy, muy, muy difícil. Entonces, en ese sentido hay que estar en varios frentes, como documentando, como entendiendo, como reflexionando cuál es el presente de nuestros países, que yo lo considero bastante grave, y por otro lado también empujando para que existan estas estas plataformas para producir, para distribuir cine, para formarnos en cine. Por otro lado, estudiando nosotros mismos para hacer películas decentes, ¿no? O sea, digamos, el trabajo está ahí durísimo, pero no se ve, o sea, no se ve ahorita, no se ha presentado ningún plan de desarrollo cinematográfico todavía en El Salvador. No se ha hecho y ojalá que ocurra, pero bueno, estos tiempos la verdad son muy difíciles. Y la Sí, pandemia sí. vino a complicar todo de una forma sin precedentes, creo, en las últimas décadas. Sin precedentes, claro que sí. Aunque bueno, nada más retomando un poquito lo que comentabas sobre, pues, de esas pocas ventajas, si se le podría decir, bueno, de la utilización de todas las plataformas y los medios que hay ahorita a la mano, ¿no? Que todo ahorita lo estamos viendo como por pantallas y eso. Pues bueno, hay muchas cosas que creo que están llegando a muchísimos lugares a partir de esta utilización masiva, ¿no? Ahora por la situación pues de todas estas plataformas. Entonces, bueno, ha sido posible como que sí podamos, al menos en esto del cine y de las películas, de la exhibición, pues bueno, muchos festivales se han estado llevando a cabo, muchas muestras se han estado llevando también a cabo, pues por medio de plataformas digitales y todo esto. Nada, solamente como rescatar algunas cosas que de repente pueden ser como un poco de luz dentro de toda esta oscuridad pandémica que pues ya veremos qué sucede. Y bueno, Julio, pues Sí, dime, y dime. ahí también hay una lucha, perdón, te decía Dime. que ahí también hay una lucha complicada porque está la Netflixización de la cultura, o como se diga, ¿no? O sea, que también, digamos, o sea, es tan grande y tan poderosa esta industria del entretenimiento que se nos está metiendo por las pantallas, que también tenemos que, o sea, tener como banderas muy firmes para generar pensamiento crítico, ¿no? Y no solo entretenimiento, y no solo alienación hollywoodense, que cada vez pareciera que se nos mete más en el ADN, ¿no? Ahí hay Sí. otra lucha que luchar, pero bueno, esa es global, esa sí nos toca a todos, los creadores de discurso, ¿no? De pensamiento crítico. Sí, no, totalmente. Pues también tratar de tener apertura uno como espectador. Digo, yo sé que es muy complicado, pero no sé, constantemente se sigue escuchando ese mismo diálogo tan repetitivo. Aquí, por ejemplo, en torno al cine mexicano, muchas personas hablando, pues tal vez desde una postura sin tanto conocimiento, ¿no? De que todo el cine mexicano es cine de entretenimiento, es mal cine y todo esto. Pero bueno, ahí tendríamos que entrar en el asunto de la exhibición y de muchos otros problemas. Pero bueno, desde luego que tenemos también como una responsabilidad como espectadores de tener cierta apertura también a ver otras cosas. Pero bueno, si ni siquiera muchas personas somos de repente conscientes de que tenemos esa, o no tenemos la noción de que tenemos como cierta también responsabilidad, ¿no? Sobre todo por lo importantes que son los productos masivos, como lo puede ser el cine, ¿no? Y que puede llegar a ser también una herramienta de apoyo a un cambio de algo, ¿no? Entonces, creo que deberíamos también un poco más asumir esa responsabilidad. Sí, y nos toca a todos. Yo creo que el siglo XXI va a ser un siglo conflictivo, hiperconflictivo, que no le va a tener mucho que envidiar al siglo XX. Y en ese sentido también nosotros como creadores de discurso y de pensamiento crítico en los medios masivos, pues tenemos muchísimo, muchísimo trabajo por delante, ¿no? Siempre y cuando se tenga ese compromiso, porque también si uno quiere hacer comedia romántica, también está bien, cada quien puede hacer lo que quiera, ¿no? Claro. Pero digamos, dentro de estas trincheras, ahí va a haber un montón de trabajo, sin duda. Sí, no, totalmente, totalmente. Bueno, Julio, antes de despedirnos, porque ya no queremos quitarte más tu tiempo, aunque está súper bien y yo me estaría Para aquí nada. más tiempo sin bronca, pero bueno, igual otra preguntita que he procurado como hacerla también a los demás invitados e invitadas, volviendo al rodaje de la película, ¿alguna anécdota que tú recuerdes como potente, no necesariamente como feliz o algo, pero algo que tú recuerdes del momento en el rodaje de cualquiera
de las secuencias de tu película de la batalla del volcán, ¿qué recuerdo tú te quedas como más arraigado del rodaje de la batalla del volcán? Mira, yo creo que yo siempre he sido de la idea de que cuando uno hace películas, lo más importante es hacerlas para uno mismo, porque lo único que está en nuestras manos es disfrutar el rodaje y aprender y crecer como personas. Porque Ujú. si ya después la gente le gusta, y si vas a festivales, y tiene ventas, y tiene taquilla, y gana premios, eso ya no está en nuestras manos, ¿no? Y además cada vez es más difícil en este mundo tan digitalizado y con tanta competencia. Entonces, yo Claro. sí me preocupé mucho porque nosotros viviéramos una experiencia muy intensa de vida y nos fuimos a vivir a una casa, a los 8 del crew. Ujú. Grabamos la película en orden cronológico y las partes más conmovedoras de las películas que normalmente generan estas emociones tan fuertes que muchas veces derivan en llanto y demás, nosotros les vivimos en vivo y en directo ahí con esa misma intensidad. Entonces Sí, fue claro. una experiencia, la verdad, muy bonita, muy potente, trabajando en familia, trabajando con un objetivo propio, con muchas risas, como a mí me gusta que sean los rodajes. Pude estar alguna vez en rodajes dictatoriales, de caras feas y estrés, y yo prácticamente lo llevo para el otro lado, porque para mí hacemos un cine pequeño, un cine, digamos, sin muchos recursos, a comparación de casi todo lo que se hace en cine, Ujú. pero tenemos esa alegría, ¿no? Esa alegría de esas experiencias vitales tan fuertes, tan bonitas, y prácticamente todos los rodajes en los que he participado como productor también han sido de esa forma. Ujú. Entonces, de la batalla me llevo eso, como esa, para mí, yo describo la batalla del volcán como una montaña rusa emocional que te lleva por alegrías, tristezas, el lado oscuro, el lado brioso de la humanidad, Sí, y nosotros lo vivimos igual. Entonces, eso me quedo mucho con esa experiencia y con esos encuentros tan potentes que se ven en la pantalla, ¿no? No los tenemos que contar porque la gente los puede ver directamente en la pantalla. claro. Me parece también interesante contarles que muchos de los barrios donde se dieron estos combates están ahora controlados por pandillas. Entonces que hubo como toda una negociación y una logística que tuvimos que hacer para poder entrar a esos barrios. Y me Ujú. parecía tan sintomático de El Salvador y cómo nosotros tenemos que rodar documental muchas veces con policía y demás en El Salvador. Wow. Entonces, no en los barrios, porque en los barrios no puedes entrar así, pero sí tienes Ujú. que pedir los permisos correspondientes a quien haya que pedírselos. Tuve como mucha tentación de contar eso en la película. Ujú. Eh, pero bueno, para eso hay otras películas y ya vendrán nuevas películas donde vamos a contar más estos otros conflictos que hay ahora en la región, ¿no? Entonces, siempre que me pregunto también si hubo algo difícil en la película, yo Ujú. no creo que haya sido difícil, pero me parece importante señalar eh, cómo El Salvador está muy determinado, enormes territorialidades del Salvador por estos conflictos y que sí, realmente eh, hay que encararlos, pues, y contarlos, ¿no? Es algo que está ahí presente y no lo podemos evitar. Claro. No Sí, lo sí. podemos evitar contar. Ajá. Evitar contar, sí, 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 exactamente. Bueno, Julio, ¿alguna otra cosa que nos quieras platicar tú, que quieras compartir con la comunidad de Casa Negra, ya para cerrar esta charla, que pues también es la charla de clausura del ciclo entero? Pues nada, quisieras decirnos alguna otra cosa, algo que quieras compartir sobre, bueno, ya nos comentaste que pronto va a estar disponible nuevo material por ahí de la batalla del volcán, que yo recuerdo que nos comentabas, ¿no? Que eran muchas horas que quedaron por ahí en el limbo, que filmaron. Entonces, pues eso es una gran noticia para estar al pendiente y para checar por ahí el material que nos van a compartir. Pero no sé, alguna otra cosa, un mensaje que quieras aprovechar acá en este espacio para compartir con la comunidad, Julio. Sí, diré 3 mensajes, muy Venga, brevemente. venga. El primero, para cerrar con la batalla del volcán. Exacto, en noviembre vamos a estrenar el docu-web de la batalla del volcán. Van a ser 10 horas de material nuevo, divididos en 72 cápsulas y se va a ver como una plataforma de streaming. Entonces lo vamos a poder ver como cualquier plataforma de streaming en nuestra computadora, en nuestro celular, en nuestro plasma, Ok, con un montón más de contenido y con todo el universo de la batalla del volcán. Va a estar acompañado también con una exposición multimedia en el Centro Cultural España de San Salvador, que va a estar abierta 3 meses y que va a tener todos unos protocolos para que podamos ir a disfrutar de la experiencia multimedia de la bien. batalla.
Ujú. Así que iban a haber conversatorios, voy a dar un taller para contar cómo se hizo todo el proyecto multimedia de la Batalla del Volcán, que yo creo que va a ser abierto para todo el público, así que bueno, están invitadísimos. Gracias. Así que viene muchísimo de la Batalla del Volcán ahora, ¿no? Viene el último topón Ujú. y va a estar, digamos, va a haber un montón de cosas de que platicar, van a haber conversatorios con los personajes, con especialistas de memoria, entonces viene como muy interesante. El segundo mensaje es que probablemente también o sea, el primer semestre del otro año vamos a estrenar nuestra segunda peli. Ujú, ujú. Se llama Polvo de Gallo, es una ficción salvadoreña mexicana que hicimos con un grupo de actrices que se llama el Teatro del Azoro. Y Ajá. nada, estoy muy contento por si quieren estar pendientes para ver Polvo de Gallo. Claro que sí. Una película donde aplicamos, o bueno, donde aplico todo lo que aprendí en estos años de hacer ficción y documental híbridos. Ujú. Es una película de alguna forma muy híbrida. Y por último, que qué gusto estar con Casa Negra, la verdad. Yo Oh, los conocí antes de que nos conociéramos tú y yo, Ramses, y sí. era súper seguidor y me parece una fuente inagotable de conocimiento. Así que me da muchísimo gusto poder compartir este conversatorio en nuestras redes, que tienen mucho más influencia en Centroamérica, para que en Centroamérica conozcan Casa Negra y se sumen a la comunidad para compartir conocimiento. Es una de nuestras trincheras de resistencia cultural. Y así vamos a seguir hasta el final de nuestros tiempos. Así que qué gustazo estar aquí y encantado y muy feliz, la verdad. No, mano, pues muchísimas gracias. El placer es nuestro. Y pues sí, claro, Casa Negra continúa sus actividades. De hecho, ahorita están retomando muchas cosas de que se dejaron un poquito, pero bueno, ahí para que estén pendientes, pues se sigue trabajando de la misma forma. Y yo sé, estoy 100% seguro de que hay muchísimas personas en la comunidad que agradecen tu presencia, que están encantados con que nos estés platicando todo esto, porque pues no solo son personas que desean hacer cine, que les late el documental, que les apasiona, sino que bueno, toda la experiencia que nos comparten los invitados, en este caso pues tú no eres para nada la excepción, pues creo que es valiosísimo tanto para si queremos hacer cine, si no sé, cualquier cosa, creo que todo es valioso, toda la experiencia compartida es magnífica y pues nada, nuevamente te agradezco muchísimo Julio porque pues creo que estamos cerrando con broche de oro este ciclo. Yo también estoy muy feliz de que hayas aceptado la invitación. Ojalá podamos por ahí seguir, pues desde luego que en contacto y para lo que viene el próximo año, ojalá podamos reunirnos nuevamente. No sé si ya en persona, si te podamos tener acá en el estudio, que sería lo más chido, pero si no, pues ahí nos echamos otra platicadita ahora para hablar de polvo de gallo, si te late. Va. Me encantaría, me encantaría. Y estaría bueno ir al estudio porque como ves aquí ya me estoy quedando sin luz y ya Sí, man. aparezco, ya me estoy, Sí, es no, me estoy cierto, yendo sí, a sí, sí. negros totalmente, ahorita prendo la luz, pero sí, estaría increíble, muchísimas gracias y pues nos vemos muy pronto. La Claro. película se puede alquilar en Vimeo, está el Sí. link en los principales publicaciones del Facebook de la Ujú. Batalla del Volcán. Y bueno, tenemos nuestras redes. Si nos quieren escribir, pedir la peli, hacer conversatorios, pasar proyecciones, estamos siempre dispuestos, pues para eso hicimos la película. Así que, por favor, no duden en contactarnos. Y muchísimas gracias, Ramsés. Muchísimas gracias a Casa Negra y les envío un tremendo, tremendo abrazo desde el sur de la Ciudad de México. Claro que sí, mano. No, de verdad que muchísimas gracias. Por ahí también estaremos compartiendo el link para alquilar la película en Vimeo. Y pues nada, con este Fading Black natural, 100% diegético de Julio, pues te Totalmente. despedimos, mano, con un fuertísimo abrazo y seguimos en contacto. ¿Va? Muchísimas gracias y les envío un enorme saludo, un enorme Enorme abrazo. saludo Mira, para ya ti, se mano. prendieron. Muchísimas gracias. Hasta Cuídate. pronto, Hasta, gracias. Chao, hasta chao. pronto, Julio. Gracias. Pues bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por seguir esta transmisión, este último conversatorio del ciclo El quehacer documental en palabras de sus creadores. Recordamos, pues fueron 5 sesiones bastante fructíferas, creo yo. Muchísimas gracias a quienes nos dieron por ahí su retroalimentación, a quienes se interesaron en ver las películas y que nos estuvieron mandando por ahí correo para acceder a ellas, a quienes estuvieron pendientes de las transmisiones, por ahí con sus comentarios, siempre bien recibidos, tratando
de alcanzar a leer todos y cada uno, porque pues de repente no sé, acá no me salían todos, pero bueno, de verdad muchísimas gracias, ha sido una experiencia súper, súper padre. Y pues nada, comentar que el día de hoy la producción, que como se dan cuenta, pues fue bastante diferente, estuvo a cargo de nuestros amigos de Oculus Todo el Cine. Entonces, pues un agradecimiento también muy, muy, muy especial. Comentar también que si gustan ustedes seguir al pendiente de cosas como esta, de charlas con cineastas, pues pronto van a estar habiendo por ahí noticias nuevas de colaboraciones con Oculus. Entonces, pues estén pendientes, por favor. Me encanta hacer esto, es un placer para mí. Y pues nada, con esto damos por terminado el ciclo de charlas, el quehacer documental en palabras de sus creadores. Nuevamente, muchísimas gracias y pues nos estaremos viendo en otra ocasión, en otro lugar seguramente, pero pues siguiendo siempre compartiendo el cine y creando puentes, creando diálogos. Pues nada, eso. Muchísimas gracias a todos y a todas. Un abrazo y hasta la próxima.